Dios te bendiga, amada iglesia. Dios te bendiga, amada iglesia. Pues ya estamos a punto de arrancar con nuestro devocional. Siempre es un placer y un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios. Y bueno, el día de hoy tuvimos, gracias a Dios, nuestro tiempo de oración, donde Dios estuvo atento, ¿verdad?, a nuestras oraciones, donde siempre está pendiente de sus hijos, guardándonos, alimentándonos, dándonos todo lo que llegamos a necesitar, ¿verdad? A veces necesitamos consuelo, a veces necesitamos una palabra de aliento, a veces necesitamos corrección, necesitamos exhortación, pero Dios es fiel, amén. Así que vamos a ir comenzando, vamos a esperar un minutito más en lo que se van conectando los demás. Ahí, si conoces a alguien que sabes que no se, de alguna manera no tiene mucho contacto con la Biblia, con lo que Dios quiere para la humanidad, pues es momento de compartir, ¿verdad?, con tu familiar, etcétera. Así que vamos a ir viendo quién se está conectando. Dios te bendiga. Jonathan, ya estás allí. Mi esposita también ya está. Lidia Espinosa, Dios te bendiga. Bendiciones. Jenny, Dios te bendiga. Y bueno, pues vamos a comenzar con una oración. Padre bueno, gracias. Solamente tú eres bueno. Hoy reconocemos, Señor, que has estado al pendiente de nosotros. Hoy reconocemos que has estado trabajando en nosotros, Señor, y el resultado de ese trabajo es que ahora nosotros podemos estar aquí, Señor. Si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu gran amor y por la misericordia que has tenido con cada uno de nosotros, probablemente, Señor, unos estaríamos muertos físicamente y todos los demás podríamos estar muertos en nuestros delitos y pecados. Pero tú nos has hecho aceptos en el amado, Señor. Gracias, Dios, por esta carta de Efesios. Gracias por la inspiración que le diste al apóstol Pablo para poder darnos grandes verdades acerca de tu evangelio. Señor, gracias. Gracias, Dios. Yo solo te ruego que el día de hoy, cuando estemos expuestos a esta palabra, yo te ruego, Señor, que abras nuestros corazones, nuestras mentes, nos des la capacidad primeramente de escuchar, después de entender, pero también, Señor, de poder abrazar esta verdad, porque no basta con conocer la verdad, tenemos que amar la verdad, Señor, y muestra de amar tu verdad es cumpliéndola, Señor. Así que ayúdanos, enséñanos, redargúyenos, instrúyenos en justicia, corrígenos, Señor. Sobre todo aquí está tu iglesia, te queremos oír. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, pues vamos a ir iniciando. Hoy nos toca el capítulo 5 de esta carta. Mañana ya se termina Efesios, amén. Y hace ratito en el tiempo de oración, nuestro hermano Lalo decía, se acaba el libro y piensas que ya no va a venir
más cosas, pero te sorprende. Y claro, el capítulo de hoy nos va a sorprender de gran manera. Amén. Quise titular el nombre de este devocional, El fruto de la luz. Hay un fruto, hay una evidencia de que ahora ya no estamos más en tinieblas, sino que ahora estamos en la luz. Amén. Así que este capítulo que vamos a leer nos da precisamente luz. Amén. Así que vamos a ir leyendo. Dice el capítulo 5, verso 1. Recuerda que en el capítulo anterior, de alguna manera, Pablo está diciendo, ustedes antes eran de una forma y se comportaban de esta forma, ya no deben de comportarse así. Pero este capítulo 5 ahora nos dice exactamente lo que debemos hacer, lo que debemos llevar a cabo. Y es muy importante, así que vamos a leerlo. Dice el título, andad como hijos de luz, ¿no? Y en nuestro devocional de hoy se llama El fruto de la luz. Dice el verso 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Primeramente, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pablo está diciendo, ustedes y yo debemos imitar a Dios. ¿Pero por qué? ¿O cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo primero es andad en amor, que andemos en amor, pero nos da una referencia. No es con nuestro amor, no es solamente no es un amor filial, no es un amor que tiene solamente que tiene un inicio, pero después tiene un final. No es un amor, como dice la carta a los Corintios, ¿verdad? Que se goce en hacer lo malo. No es un amor egoísta. Es un amor, dice, como también Cristo nos amó. Y yo solo quiero que te pongas a pensar un poquito, ¿cómo te ha amado Cristo? Leíamos hace un momento en la oración Juan 13, y dice que Él nos amó hasta el fin, nos amó al extremo. Bueno, de esta manera debemos de ser imitadores, debemos de imitar este tipo de amor. Y dice el 2, andad en amor como también Cristo nos amó. ¿Y cómo demostró ese amor? Entregándose. Y asimismo se entregó por cada uno de nosotros, no solamente como sacrificio, y esto es bien importante, también se entregó como ofrenda a Dios en olor fragante. ¿Sabes el sacrificio? Sí, fue terrible, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo pasó por una situación que obviamente ninguno de nosotros tiene la capacidad de pasar. Incluso Él en el Getsemaní le decía al Padre, ¿verdad? Señor, pasa de mí esta copa, ¿no? De alguna manera Jesús sabía que Dios podía hacer absolutamente cualquier cosa, pero Él prefirió cumplir su voluntad, amén. Y no solamente se sacrificó, sino que fue una ofrenda, fue algo con olor fragante ante Dios, amén. Y aquí es donde empieza a venir estas recomendaciones, pero que no son recomendaciones solamente, sino que es la forma en la que nosotros vamos a dar fruto de que ahora andamos en la luz, amén. Capítulo 3 dice, pero de fornicación y toda inmundicia, aquí está englobando muchas cosas. Después vamos a hablar acerca de esta palabra, pero menciona, digamos a grandes rasgos, engloba todo lo que es moralmente incorrecto. Amén. No nada más se trata de relaciones, ¿verdad?, sexuales antes del matrimonio. No está hablando solo de eso. Eso no solamente es fornicación. La fornicación implica muchas otras cosas. Pero bueno, en algún momento vamos a tener la oportunidad de enseñarlo. Pero Pablo está diciendo de fornicación y de toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. Y esto es bien importante porque está pegado. Y sabes, a veces nosotros somos o hemos sido tan legalistas que cuando nos enteramos que en la iglesia alguien cayó en fornicación, alguien hizo algo indebido en el tema sexual, ¿qué hacemos? Condenamos. Hablamos súper mal de, pero si nos enteramos, ¿verdad?, de que alguien por allí
ama más al dinero que a Dios, ¿verdad? ¿Y cómo nos podemos dar cuenta en eso? Bueno, pues porque no ofrenda, no diezma, es alguien que no honra a sus padres, es alguien que solamente está ensimismado, ¿verdad? A ese decimos, bueno, pues no pasa nada, Dios poquito a poquito lo va a ir transformando. Pablo dice, no es así. Estas dos cosas sí son muy, muy dañinas para el cuerpo de Cristo, pero las pone al mismo nivel. Amén. Así que si tú eres de las personas que ves que alguien se equivoca en esta área de la fornicación, de la inmoralidad sexual, y lo atacas, ¿verdad? O te enfariseas, ¿verdad? Como dicen por allí. Bueno, te recuerdo que también la avaricia que puede haber en tu corazón es un problema muy grande. Y entonces, si queremos llegar a ser ofrenda de olor fragante a Dios, ¿verdad? Como Cristo lo hizo, porque aquí nos está poniendo un ejemplo. No descuidemos esta parte que dice, imiten a Dios como hijos amados y anden en amor como también Cristo nos amó. Y no está diciendo, es que son abrazos, ¿verdad? No. Está diciendo, se entregó por nosotros y fue ofrenda y sacrificio a Dios. Entonces nosotros tenemos que ser una ofrenda y un sacrificio a Dios, también de esa manera fragante, ¿verdad? Un olor fragante. Y Pablo dice, ¿cómo hacerlo? Y es número 1, apartarnos, ¿verdad? Y dice, ni aún se nombre, ni aún hablen de esas cosas, ¿no? Y dice, como conviene a santos. 4, verso 4, ni palabras deshonestas. Y veíamos que es honestidad. Honestidad es hablar con la verdad. Y deshonestidad es la mentira, ¿no? Es no hablar con la verdad. Entonces, Pablo dice, hey, no hablen con deshonestidad, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Que de nuestra boca salga solamente estar agradecidos con Dios, solamente puras bendiciones. Y el domingo tuve la oportunidad de estar en la iglesia de mi pastor y se me hizo bien peculiar un saludo de un hermano que ya tenía tiempo que no veía y la mayoría de nosotros cuando estamos así saludamos, decimos, hola, Dios te bendiga, ¿verdad? Y ¿saben? Él cómo me recibió, me dice, gracia y paz para ti. Y yo dije, wow, bueno, de eso se trata. Nosotros ya no debemos de estar hablando necedades, ya no debemos estar hablando con mentiras, ya no debemos de andar hablando truanerías, ¿verdad? Una truanería es, ya sabes, esto que la gente nada más está viendo a ver a quién como decimos aquí en México, a ver a quién me transo, ¿verdad? Dice que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. 5, porque sabéis esto, da la razón que ninguno, escucha, ningún fornicario, ningún inmundo, o avaro, o el idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amén. Entonces, como les decía, a veces nosotros, los cristianos, cuando caemos en este tipo de legalismo, ¿verdad? Como que queremos poner pecados, bueno, este es más fuerte, este es más poquito, ¿no? Para nosotros es así, ¿verdad? Y los condenamos de diferente manera. Pero para Dios pone una lista, ¿verdad? Allí, y ahí no solamente está el tema de la fornicación, sino está el tema de la inmundicia, ¿verdad? Está el tema de ser avaro, o sea, de tener amor al dinero. Está el tema de ser idólatra. Y la idolatría, lo hemos venido repitiendo N cantidad de veces, no es que cargues al santito. La idolatría no solamente es que te puedas ir de rodillas a la villa. La idolatría es ¿sabes cómo es? ¿Cómo podemos caer tan fácil en la idolatría? Ponte en primer lugar tú y quita de ese lugar a Cristo. Y ya eres un idólatra. ¿Por qué? Porque estás adorando, estás poniendo en primer lugar, le estás poniendo más pasión a cualquier otra cosa excepto a Dios. Puede ser tu trabajo. Y aquí la Biblia dice que incluso esos no tienen herencia en el reino de los cielos. Puede ser tu misma familia. ¿Y sabes qué puede ser también tu idolatría? El ministerio. ¿Sabías eso? Y eso es bien fuerte, porque el ministerio es como si yo estoy dentro, si yo no me aparto. ¿Cómo te das cuenta o cómo darse cuenta de que el ministerio es más importante que Dios? Porque en el momento en que Dios te lo quita,
tú dices, ya no, entonces ya no quiero nada. Te desanimas, piensas que todo el mundo está en contra de ti. Entonces eso quiere decir que estabas amando más tu servicio, más el trabajo que estabas haciendo, que al Dios al quien estabas sirviendo. Entonces, la línea, ¿verdad?, es muy delgada de la idolatría. En verdad podemos caer muy fácilmente en esto. Y dice, ninguno de estos que acabamos de mencionar tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y Pablo dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y entonces Pablo dice, andad como hijos de luz. Si antes eras tinieblas, si antes vivías sin rumbo, si antes estabas muerto en tus delitos y pecados, si antes estabas perdido, pero ahora ya no es así. Ahora eres hijo de luz, ¿verdad? Ahora dice, mas ahora sois luz en el Señor. Y esto es bien importante entenderlo, porque la luz que tú tienes no es tu luz. Tú no brillas con luz propia, como dicen por ahí. Tú brillas, y sí, con una luz brillante, pero porque estás en Cristo. Amén. Tú y yo podemos ser luz allá afuera, siempre y cuando estemos en el Señor, ¿verdad? Y dice, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. 14. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amada iglesia, tú y yo necesitamos que nuestra luz, ¿verdad?, esta luz que Cristo nos dio, la hagamos brillar. ¿Y cómo vamos a hacer brillar la luz de Cristo? Dando fruto. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto? Aquí dice, el fruto de esta luz, el fruto de este espíritu es toda bondad, es justicia y es verdad. Amén. ¿Quieres brillar la luz de Cristo? Dirígete con verdad, dirígete con justicia y dirige tu vida con bondad. Amén. Siguiente. Por lo cual dice el 14, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. 15, mirad, ¿no? Mirad, ¿sabes qué es? Es velad, alerta, es la misma palabra. Mirad, pues, ¿con qué? Con diligencia, ¿cómo andéis? Y esto es bien importante. Vamos a leer el 15 otra vez. Dice, mirad, pues, con diligencia, ¿cómo andéis? Mira tú, mira tu andar, no el andar de tu compañero. Porque, ¿sabes qué? Nosotros somos, expertos en mirar y en andar alerta de cómo se comporta y cómo anda el vecino. Cómo anda tu hermano de al lado, ¿verdad? Ahí sí, somos bien diligentes en mirar cómo andan los demás, pero no somos diligentes en mirar cómo andamos nosotros. Y Pablo dice, mira bien, con diligencia, ¿cómo andas tú? ¿Cómo ando yo? Esto es algo personal. Amén. Y dice, no como necios, sino como sabios. ¿Y cuál es la diferencia entre un necio y un sabio? Bueno, el necio y el sabio, ¿verdad? El necio lo que hace es aborrecer la verdad. Tú ve y dile a una persona la verdad, ¿y cómo vas a saber si es sabio o si es necio? Cuando la escuche, si la aborrece, es un necio. Pero si la ama, la abraza, entonces quiere decir que está actuando con sabiduría.
Amén. La sabiduría es la capacidad de tomar buenas decisiones, de vivir como a Dios le agrada. Eso es ser sabio. Por eso dicen que el principio de la sabiduría, claro, es temer a Dios. Ya desde ahí dices, ya estoy dando destellos de sabiduría porque temo a Dios. Y entonces Pablo dice, fíjense cómo andan, no como necios, sino como sabios. Y aquí me encanta el 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Los días son malos? Por supuesto. Y déjame decirte algo, cada vez van a ser peores. Y no porque lo digo yo, porque está escrito en la Biblia, porque así tiene que acontecer. Pero amada iglesia, si ya sabemos que los tiempos son malos, aprovechemos el tiempo. ¿Y cómo voy a aprovechar el tiempo? Que tengo que estar diligente, siendo sabio, amando la verdad, amando la justicia, dando fruto. Por eso nuestro devocional es el fruto de la luz. Hay una evidencia entre el que anda en la luz y el que anda en tinieblas. Si tú dices que andas en la luz y no hay fruto, entonces deberías de reflexionar muy bien. Probablemente no sea una verdad. Amén. Dice 17, por tanto, no seáis insensatos. Los insensatos son los locos, insensatos, los que no tienen sentidos, los que no están al 100, los que no pueden escuchar con claridad, los que no pueden ver bien. Todo lo que tiene que ver con insensatez tiene que ver con alguien que está loquito, que no está en sus 5 sentidos. Y dice, por esta razón, ¿cuál es la razón? De que los días son muy malos, por tanto, no seáis locos, no seáis insensatos, sino sean entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y te lo vuelvo a decir, la única manera, no hay otra. Tal vez nos hemos querido fabricar maneras y razones, pero la única manera para que tú y yo podamos comprender, saber, aquilatar y hacer la voluntad de Dios es a través de su palabra. Por eso es tan importante los devocionales, por eso es tan importante que estés congregándote periódicamente, por eso es tan importante que en tu casa de día y de noche estés meditando en la palabra. 18, no os embraguéis con vino. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos y el vino, ¿qué hace? Te entorpece, te hace insensato. El vino, si has tomado en algún momento, ¿verdad? Por ahí debe de haber uno que otro hermano que Dios lo rescató de eso. Cuando tú estás haciendo eso, ¿cómo andabas? Pues insensato. Eras alguien loco. No pensabas con sabiduría. De hecho, un borrachito ni siquiera puede caminar bien. Dice mi hermano Lalo, el vino te transforma así, te transforma como un animal. ¿Por qué? Pues porque no estás en tus 5, no razonas. Vas caminando chueco. Y entonces Pablo dice, precisamente por esa razón, no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con la llenura de la palabra, tiene que ver con la llenura en oración, tiene que ver con la llenura que Dios nos da, ¿verdad? Que estemos llenos, saturados de su palabra. ¿Para qué? Para poder dar el fruto. Por eso la evidencia, ¿verdad? De la llenura en alguien es el fruto del Espíritu, es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad. Por eso la Biblia constantemente nos dice, sean llenos. Otra vez, sed llenos. Amén. 19. Hablando entre vosotros con salmos. ¿Ya te diste cuenta, amada iglesia? A veces nuestras conversaciones son chismes. A veces nuestras conversaciones tienen que ver más con, ¿ya te fijaste el hermano que mira cómo anda? Uy, ya se volvió a pelear. Mira a sus hijos, no obedecen. Y estamos solamente teniendo conversaciones así en lugar de estar hablando entre tú y yo con salmos. Imagínate que de repente llegue alguien y que diga, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Con salmos, ¿verdad? Con expresiones de alabanza a Dios, con grandes verdades. Y dice, con himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones. 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dando gracias, en lugar de estar, ¿verdad? Como decía anterior, siendo insensatos y no teniendo claridad, no siendo sabios. Amén. 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y esta práctica ya no se ve mucho en iglesias. Por eso me encanta, porque esta carta, la esencia es el evangelio. La esencia es 100% la doctrina. Amén. En las cartas anteriores que vimos habían exhortaciones muy fuertes para los corintios, ¿verdad? ¿Se acuerdan? A los gálatas, Pablo les dice, gálatas, ¿qué? Insensatos, usa la misma palabra, gálatas locos. Pero aquí lo que Pablo está diciendo es, quiero transmitirles nuevamente el evangelio. Porque no sé si lo sepas, pero te lo digo hoy, Pablo había pastoreado esta iglesia 3 años. Cuando él le manda la carta a los colosenses, ni siquiera los conoce. Pero obviamente, como fue inspirada, pues obviamente tenía todo el poder de la palabra de Dios y hasta nosotros nos sigue sirviendo en la actualidad. Pero como dato peculiar, estás escuchando las palabras de un pastor que estuvo con ellos durante 3 años enseñándoles doctrina, discipulándolos, haciendo exactamente todo lo posible para que ellos cada día amaran más a Dios y conocieran más a Dios. Entonces imagínate, Pablo les dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y la verdad es que el sometimiento a veces en la iglesia es complicado, pero sabes, esta práctica debemos de volverla a retomar. Y dice unos con otros, ¿cómo? En temor de Dios, voluntariamente. No es una imposición, sino es parte del fruto de ser luz y de ya no ser tinieblas. Y por eso da todas las recomendaciones que vamos a escuchar ahorita. Y dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Amén. Ahí digo, no, ahorita no voy a escuchar los amenes de las hermanas, pero digan amén en sus corazones. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En otras ocasiones vamos a enseñar todo esto de una manera más profunda, pero creo que todas las mujeres saben lo que significa esto, ¿verdad? Es voluntario, no es una sujeción, no es una tiranía, porque Cristo no se sujetó hacia el Padre, amén, y por eso aquí está dando el ejemplo. Pero bueno, después lo vamos a tocar. 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 28, asimismo los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Así que, esposo, ¿verdad? Varón que me escuchas, ama a tu esposa, amemos a nuestra esposa. ¿De qué manera? Como Cristo lo hizo. Amén. ¿Cómo la amó? Se entregó. Y no solo eso, sino que la está purificando por medio de su palabra. Por ahí el domingo prediqué un poquito sobre esto, así que escucha, te lo recomiendo si no la viste, pero tenemos la responsabilidad de purificar a nuestras esposas por medio de la palabra. Así que tú eres el primero que debes de enseñarle. 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. ¿Cuál es ese misterio tan grande? Pues que son uno, que era lo que les decía. No sé cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu, entiendo, ¿verdad? Un poco de la Trinidad, pero no entiendo cómo llegan a ser uno. Bueno, pues entonces Pablo dice que es exactamente lo mismo. El esposo y la esposa, cuando se casan y son una sola carne, y él dice, grande es este misterio, ¿ok?
Dice, mas digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Sabes, amada iglesia? Todo esto que acabamos de leer es parte del fruto de la luz. Amén. Así que si tú ya dejaste las tinieblas y ahora estás en la luz admirable, ¿verdad? De ahora en adelante, tú y yo debemos seguir dando fruto. Amén. Así que gracias le vamos a dar a Dios por esta palabra, por este devocional. Señor, gracias Dios. En verdad, agradezco tanto la oportunidad que me das de poder compartir esto. Y yo te ruego, Espíritu Santo, que nos ayudes a dar fruto. Señor, tú nos sacaste de las tinieblas y ahora estamos en tu luz. Pero Señor, no solo basta eso. Tú nos pides que demos fruto, que amemos a nuestras esposas, que las esposas estén sujetas, que entre nosotros como hermanos en Cristo nos sometamos en el temor de Dios, que demos, que hablemos con verdad, con justicia, que vivamos en integridad. Señor, hoy entendemos tu palabra, pero también te ruego, Dios, que hoy nos des tu gracia para poder hacerla. No queremos ser solamente oidores, queremos ser hacedores de tu voluntad. Así que, Señor, aquí estamos, Padre. Gracias por tu palabra. Yo te ruego que podamos poner esas palabras en nuestro corazón, así como lo decía el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendice esta palabra en la vida, en los corazones de cada uno de mis hermanos, y que tú seas siempre exaltado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amada iglesia, Dios te bendiga. Recuerda que mañana culminamos, ¿verdad?, con esta carta tan hermosa que Dios nos dejó, que va dirigida a los Efesios, pero que ahora es una carta universal y general para todas las iglesias, para la iglesia del cuerpo de Cristo en todo el mundo. Así que sigamos adelante. Dios te bendiga. Te mando un abrazo.